Bien, entonces en la anterior clase habíamos visto un ejercicio de estadística descriptiva. Hoy vamos a ver otro ejercicio. Ustedes pueden ver acá. Vamos a compartir. Se puede ver ahí el ejercicio que dice completar los datos que faltan. Sí, se puede ver en él. Bien, entonces acá tenemos bueno, este es un ejercicio de un semestre anterior, de un examen. Aquí tenemos una tabla de frecuencias y ahora nosotros vamos a ver cómo lo tienen que resolver. Fíjense que la tabla de frecuencias tiene varios vacíos, ¿no? No todos los datos están llenos y la idea es primero, como dice acá, completar los datos que faltan de esta tabla de frecuencias. Además es una variable aleatoria discreta, por lo tanto, por eso está aquí en números enteros. Y en base a esto, una vez que nosotros llenemos la tabla, nos piden calcular la media aritmética, la mediana y la moda, luego la varianza, la desviación estándar y coeficiente de variación, y finalmente el coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primeramente vamos a llenar acá la, la tabla de frecuencias. Entonces, primeramente colocamos nosotros clase. Eh, Tenemos entonces acá 8 clases. Tenemos 8 clases, entonces vamos a ir acá. Hasta ahí tenemos 8 clases. Luego tenemos los valores de la variable aleatoria X, ¿no? Y que hemos dicho que es una variable aleatoria discreta. Entonces, también los valores son, como ustedes pueden ver, del 1 al 8. Entonces, acá también colocamos ahí. Bien, y ya tenemos los valores. Ya tenemos entonces la columna X, ¿no? Podemos poner X o marca de clase también, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos la frecuencia absoluta. Fíjense, solamente tenemos acá 4 el primero, 4 el segundo, luego tenemos 7, 5, ¿no? Y los demás están vacíos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener acá, eh, también vamos a tener, entonces aquí tenemos las frecuencias, vamos a llevar acá. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada en la siguiente columna. Entonces tenemos frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y entonces también tenemos algunos valores, no está todo llenado. Entonces acá, por ejemplo, no tenemos ninguna. Acá tampoco, acá tenemos 16. Acá no tenemos, acá tenemos 28. No. Acá tenemos 38. Acá tenemos 45. Bueno, acá no tenemos nada. Luego tenemos en la frecuencia relativa, ¿no? Entonces acá vamos a colocar frecuencia relativa. Y aquí tenemos 0.08. No tenemos nada. Aquí tenemos 0.16. 0.16. El siguiente es 0.14. Bueno, y lo demás está vacío, ¿no? Entonces, esta es la tabla incompleta que tenemos primeramente que llenar, ¿no? Entonces vamos a colocar acá y lo vamos a colorear más. Bien, entonces acá primeramente lo vamos a colocar sus bordes y lo vamos a colorear, ¿no? Bien, entonces, bueno, podemos crear otros colores. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y ahora entonces empezamos a hacer el ejercicio. Bueno, vamos a cambiar que no esté muy... vamos a hacer algo que esté más... Ahí, está bien. Entonces, bien, nosotros sabemos, para que podamos resolver este ejercicio, tenemos que tomar en cuenta un aspecto. Nosotros sabemos que tenemos una formulita, y aquí vamos a colocar. Nosotros sabemos que la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia FRL, ¿no? Relativa, es igual a una fracción, ¿no? A una fracción, donde tenemos en el numerador la frecuencia absoluta y en el denominador tenemos el valor de n, ¿no?
Entonces, el número total de observaciones sería n. Y entonces, en esta formulita nosotros vamos a tener entonces ahí la fórmula. Bien, entonces, esta es la formulita que tenemos, ¿no? Bien, y por lo tanto, entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos eh, un valor en el primer caso, por ejemplo, en el primer caso de acá, tenemos una frecuencia relativa, esto vamos a copiar, tenemos vamos a copiar acá, y entonces vamos a decir, tenemos acá una frecuencia relativa en la primera clase de 0.08, entonces acá este es nuestro valor, es entonces 0.08, ¿no? Y eso es igual, entonces acá nosotros tenemos en esta clase una frecuencia absoluta de 4, entonces acá la frecuencia absoluta acá es 4, y lo que no tenemos es n, entonces n, primeramente entonces podemos ver, eh, entonces acá, ¿cuánto sería el valor de n? ¿No? De n, entonces lo primero que vamos a calcular, ¿cuántos datos tendríamos? Entonces acá, n, entonces sería igual, ¿no? Entonces n va a ser igual a 4 dividido, va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre la frecuencia relativa. Entonces vamos a tener nosotros acá frecuencia absoluta dividido entre la frecuencia relativa, ¿no? Y esto va a ser entonces, acá vamos a tener entonces, ahí, esto va a ser igual. La frecuencia absoluta, entonces es 4, y la frecuencia relativa es 0.08. Entonces tenemos 0.08, ¿no? Entonces tenemos, por lo tanto, ¿cuánto va a valer n? Entonces n va a valer 4 dividido entre 0.08. Entonces vamos a tener 50 datos. N vale 50, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Esto es igual, entonces, a 50, ¿no? Entonces, n vale 50. Ya sabemos entonces que este valor que nosotros tenemos acá, en la sumatoria de las frecuencias absolutas, acá, este valor, donde está la frecuencia, la sumatoria, entonces ya sabemos que es 50, ¿no? Ya sabemos que ese valor es 50. Bien, entonces ya tenemos ese valor. Ahora, como nosotros ya tenemos acá n, entonces también podemos decir que este valor es igual entonces a la frecuencia absoluta dividido entre este valor n que hemos calculado. Entonces también es 0.08. Con los que estamos calculando vamos a colocar entonces con color rojo. Bien, hemos calculado entonces su frecuencia relativa, ¿no? Bien, ahora también podemos calcular la frecuencia relativa de la clase 5. Entonces, la clase 5 va a ser igual, va a ser 5 dividido entre 50, ¿no? Entre n, ¿no? Entonces, acá vamos a tener 0.1, ¿no? Entonces, también lo colocamos con color, hemos calculado. Luego también podemos calcular acá igual, ¿no? La frecuencia absoluta que es 7 dividido entre n, ¿no? Entonces vamos a tener una frecuencia relativa de 0.14, ¿no? Entonces acá podemos poner que todos tengan 2 decimales, ¿no? Entonces vamos, formato de celda, y entonces vamos a tener 2 decimales. Bien, ahí tenemos. Y entonces ya estamos llenando poco a poco, ¿no? Ahora, acá, en esta, la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, la primera se repite, por lo tanto, esta va a ser igual a este 4, ¿no? Eh, también podemos ver, entonces, la siguiente frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la anterior más la que le corresponde a esa clase. Entonces, tenemos 8, ¿no? Y por lo tanto, como ahí ya tenemos una frecuencia acumulada de 16, entonces vamos a tener que este valor va a ser 16
menos este valor, ¿no? Y entonces acá tenemos un valor entonces de 8 que hemos calculado, y este también hemos calculado un valor de 8, ¿no? Entonces, eso es porque nosotros acá tenemos que sumar 4 más 4 a 8, 8 más 8, 16, ¿no? Ahora, 16 más 7, entonces seguimos rellenando acá, ¿no? 16 más 7 tenemos 23, ¿no? 23. 23 más 7, 28, está bien. Y ahora nuevamente acá tenemos que ver el valor que corresponde a la frecuencia absoluta, que va a ser 38 menos el anterior, el acumulado. Entonces vamos a tener 10, ¿no? Justamente aquí tenemos 28 más 10, 38, ¿no? 38, entonces este también hemos calculado, ¿no? 38 más 7, 45. Y como tenemos acá 50 datos, entonces este último tiene que ser 5, ¿no? Para que acá tengamos 45 más 5 y tengamos entonces el valor de 50. Entonces también este es el nuevo valor que hemos calculado y también este valor hemos calculado. Bien, ya tenemos entonces casi todo rellenado. La frecuencia relativa, entonces ahora vamos a tener acá, va a ser frecuencia absoluta 10 dividido entre el total que es 50. Entonces vamos a tener una frecuencia relativa de 0,20. Y en este otro caso lo mismo, igual 5 la frecuencia absoluta dividido entre el total que es 50 y tenemos entonces acá 0,1. Bien, entonces ya tenemos ahora, como ustedes pueden ver, eh, completamente llenada la tabla de frecuencias hasta frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo vamos a saber que está bien? La sumatoria de estas frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Entonces, acá hacemos la sumatoria y vamos a ver si efectivamente entonces tenemos el valor de 1, ¿no? Entonces, ¿está bien? Ahora, ¿qué tenemos que calcular ahí? Tenemos que calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos a tener frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y entonces vamos a tener, en el primer caso, tiene que ser la misma frecuencia para la primera clase. Para la siguiente va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. La siguiente va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. La siguiente va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. La siguiente va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. La siguiente va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. La siguiente va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Y finalmente tenemos la anterior más la que le corresponde a esa clase. Bien, entonces aquí tenemos también el valor de 1, entonces eso está muy bien. Y entonces aquí tendríamos, esa sería nuestra frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces aquí tenemos calculado eso. Y entonces tenemos esos valores, ¿no? Bien, ahora, como ya tenemos, hemos completado todas las columnas de esa tabla de frecuencias, ahora vamos a ir a calcular lo que nos pide en acá, en las preguntas. Calcular, dice, calcular la media, ¿no? La media aritmética. Nosotros sabemos que la media aritmética ya ahora tiene una fórmula, pero esa fórmula requiere que nosotros multipliquemos frecuencia absoluta por X. Entonces acá vamos a tener frecuencia absoluta por X, ¿no? Por la marca de clase. Y eso va a ser en el primer caso frecuencia absoluta 4 por marca de clase, ¿no? Y eso vamos a tener para todos los valores, ¿no? Entonces ahí vamos a tener para todos los valores. Y por lo tanto ahora vamos a hacer la sumatoria de este producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Hacemos la sumatoria y tenemos entonces este valor, ¿no? Tenemos este valor y este valor entonces una vez que tenemos, vamos a colocar acá. Bien, entonces ya tenemos ese valor. Y por lo tanto ahora, en realidad ya tenemos el numerador de la media aritmética.
Bien, entonces vamos a irnos acá. Y vámonos a la fórmula. Entonces, ahora vamos a decir la media aritmética. Estamos insertando ahora la formulita. La media aritmética, ¿no? La media aritmética, entonces vamos a colocar, va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Y ahí tenemos una fracción. En el numerador está la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Y entonces, ¿qué valor tenemos ahí? 238, ¿no? Dividido entre la sumatoria de las frecuencias, que tenemos un valor de 50 como sumatoria de las frecuencias, y entonces acá tenemos 50, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor de la media, de, de la media aritmética. Entonces, ¿cuánto tendremos de la media aritmética? Entonces, nos vamos acá, ahí, y nosotros vamos a calcular. Entonces, esto sería igual a 238 dividido entre 50. Entonces tenemos un promedio de 4.76. Entonces eso vamos a colocar acá igual a 4.76. Entonces ese es el valor entonces de la media aritmética, ¿no? Ahora, tenemos que calcular ahora la mediana. La mediana, entonces vamos a colocar acá B, la mediana, ¿no? Y para eso aplicamos una ecuación, ¿no? Pero necesitamos primeramente saber cuál es la clase de la mediana. Y para eso tenemos que hacernos una nueva columna donde vamos a tener el intervalo, ¿no? Eh, el intervalo de las frecuencias relativas, ¿no? Acumuladas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener lo siguiente, ¿Cómo vamos a hacer esta columna, no? Esto lo vamos a hacer en función a frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, acá la primera clase está de 0% hasta 8%. Entonces, la primera clase está de 0% hasta 8%. La segunda clase está de 8% hasta 16%. Hasta 16%. La, la siguiente clase es de 16% hasta 32%. Hasta 32%. La siguiente clase es de 32% hasta aquí 32, hasta 46%. Hasta 46%. La siguiente clase es de 46% hasta 56%. Hasta 56%. La siguiente es desde 56% hasta 76%, ¿no? La siguiente clase es de 76% hasta 90%, ¿no? Y finalmente la última clase es desde 90% hasta el 100%, o sea, comienza en 0% y concluye en el 100%, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos esos valores, ¿no? Estos valores hemos indicado son valores de los intervalos de las frecuencias relativas acumuladas. ¿Y para qué nos servirá? ¿Para qué habremos hecho esto? Para visualizar, por ejemplo, cuál es la clase de la mediana. La clase de la mediana, hemos dicho, va a ser aquella que tenga una frecuencia relativa acumulada del 50. ¿Dónde estará incluido el 50? Está incluido en esta clase. Entre 46 y 56, ahí está incluida el 50% acumulado. Por lo tanto, la clase 5 es la clase de la mediana. Entonces decimos acá, la clase 5 es la clase de la mediana, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos ya establecido eso y acá vamos a tener ahora el cálculo de la mediana. Entonces decimos la mediana va a ser igual entonces al límite inferior de la clase de la mediana más, ¿no? Más, y entonces aquí vamos a tener ahí paréntesis, y acá vamos a tener
una fracción, ¿no? Y en la fracción vamos a tener además acá una resta, y acá vamos a tener nuevamente un paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a tener entonces nuevamente una fracción. Y acá vamos a tener, bien, el acumulado. Acá igual tenemos entonces la frecuencia de la clase. Bien, entonces vamos a ir colocando acá, ¿no? Y esto entonces va a ser multiplicado por intervalo de clase, ¿no? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir entonces, vamos a irnos hacia atrás. Entonces la mediana tiene esta fórmula. Va a ser igual, la mediana, entonces, acá, va a ser igual al límite inferior de la clase de la mediana, ¿no? Que hemos dicho ya que es la clase 5. Acá tenemos entonces n dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? De la clase antes de la mediana, ¿no? Y esta es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, ¿no? Entonces, bueno, esa es la formulita que tenemos y ahora vamos a calcular en base a esta fórmula, ¿no? Vamos a calcular la mediana. Bien, entonces, esta es la formulita de la mediana. Nos vamos acá y empezamos a calcular, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, copiamos, pegamos y vamos a tener entonces el valor de la mediana, ¿no? Entonces, eso lo vamos a calcular en esta celda. Bien, y entonces eso va a ser igual. Hemos dicho que la clase 5 es la clase de la mediana, entonces vamos igual. Límite inferior de la clase de la mediana va a ser la clase 5, pero en este caso no tenemos límites inferiores, por lo tanto la mediana, ¿cuál va a ser directamente? Porque es una variable discreta. Entonces, acá no va a ingresar esta fórmula, no ingresa esta fórmula, ¿no? Esto es más sencillo porque esta es una variable aleatoria discreta. Entonces, acá nosotros vamos a decir, ¿cuál será directamente entonces el valor de la mediana? El valor de la mediana, como la clase de la mediana es la 5, entonces el valor de la mediana va a ser directamente ahí, 5. Este es el valor de la mediana. Entonces, la mediana tiene entonces un valor de 5, ¿no? Entonces, fíjense, la media aritmética tiene 4.76 y la mediana, entonces, también tiene un valor, entonces, podemos colocar también de 5, ¿no? Entonces, ahí tenemos un valor de 5, ¿no? La media aritmética tiene un valor de 4.76 y la mediana tiene un valor de 5, ¿no? Ahora, ¿cuál será el valor de la moda? La moda es la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver cuál es la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Fíjense acá tenemos 4, 4, 8, 7, 5, 10. Esta es la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta, por lo tanto, la clase de la moda es la clase 6. Entonces decimos la clase, ¿no? La clase 6, acá, la clase 6 es la clase de la moda, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener eso, la clase 6, entonces es la clase de la moda. Entonces, acá vamos a ver entonces cuánto vale ese valor. La clase 6, entonces, ¿cuál es su valor? También es 6, ¿no? El valor de la marca de clase es 6, por lo tanto decimos acá que la moda, ¿no? Como ustedes pueden ver, es mucho más fácil en el caso de la variable, eh, acá la moda, ¿no? La moda, entonces, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser simplemente 6. Entonces, ese es el valor de la moda. Entonces, eso podemos colocar acá. Y entonces, ese sería el valor de la moda. Entonces, ya tenemos calculado acá la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Ahora, ¿qué más nos piden? La varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar nos piden entonces la varianza, ¿no?
Y para que nosotros calculemos la varianza, eso sí tenemos que calcular, bueno, vamos a cortar esto, porque vamos a tener que calcular entonces eh, primeramente las desviaciones, ¿no? Para calcular la varianza, primero siempre tenemos que calcular las desviaciones, ¿no? Entonces acá nosotros podemos insertar una formulita y decir, la varianza va a ser igual, ¿no? A una fracción, donde vamos a tener entonces acá, en el numerador, la sumatoria, entonces acá tenemos la sumatoria, ¿no? Del producto de la frecuencia absoluta, ¿no? Multiplicado por, acá entonces nos vamos por el cuadrado de la desviación. Y la desviación es simplemente, acá, la desviación es simplemente el valor de la variable aleatoria menos la media aritmética, que nosotros tenemos acá. Bien, entonces acá vamos a ver la varianza, que lo vamos a denotar como S cuadrado, va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta acá, donde K es el número de clases, del producto de frecuencia absoluta, que vamos a llamar F sub I, multiplicado por el cuadrado de la desviación, eso significa acá X sub I, menos la media, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, y eso restado dividido entre n menos 1, que son los grados de libertad. Entonces, esta es la formulita de la varianza, Bien, entonces acá vamos a colocar, ¿no? Entonces, colocamos entonces acá la varianza, y ya tenemos la formulita. Ahora, tenemos que ir a calcular esto primero en la tabla de frecuencias. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la desviación, ¿no? La desviación. Entonces, acá vamos a calcular la desviación, ¿no? Y esa desviación simplemente es la diferencia de cada uno de los valores. Por ejemplo, acá, 1 menos su media aritmética, que sería en este caso 4.76, menos 4.76. Bien, entonces todos los demás van a restarse ahí y vamos a tener entonces estas desviaciones, 4 negativas y 4 positivas, ¿no? Entonces vamos acá y tenemos entonces la desviación, ¿no? Ahora ya tenemos la desviación, ahora vamos entonces a encontrar el producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación, ¿no? Entonces vamos a tener acá la siguiente relación. Vamos a tener insertamos entonces acá. Entonces lo que vamos a hacer es frecuencia absoluta multiplicado entonces, multiplicado acá por el cuadrado de la desviación, Entonces acá vamos a tener la desviación. Entonces aquí tenemos X sub I, y vamos a tener acá la media aritmética, que es X bar. Bien. Entonces acá nosotros decimos ahora, ¿no? Que acá vamos a calcular frecuencia absoluta, multiplicado por el cuadrado de la desviación. La desviación va a ser X sub I menos X barra y elevado al cuadrado. Entonces esto es lo que vamos a hacer en esta siguiente columna. Acá en esta columna vamos a hacer esto un poco más amplio. Bien, entonces ahí tendríamos, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular. Igual, frecuencia absoluta de esa clase es 4. Dice, multiplicado por el cuadrado de la desviación. ¿Y la desviación cuánto vale? La desviación es este valor. Y aquí esto tenemos que elevar entonces al cuadrado, ¿no? Entonces ahí elevamos al cuadrado y tenemos entonces estos valores, ¿no? Ahora, para la primera clase 56.55 y para las siguientes son esos valores que tenemos ahí, ¿no?
Y entonces vamos a colorear nuevamente. Bien, entonces ya tenemos acá el producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Y ahora hacemos la sumatoria, ¿no? Hacemos la sumatoria y tenemos entonces acá un valor de 219.12. Bien, entonces esto vamos a ver acá. Bien, entonces 219.12 es el valor. Y entonces ahora en base a eso calculamos la varianza. Entonces decimos ahora acá que la varianza, ¿no? Entonces acá vamos a copiar y lo vamos a colocar acá. Entonces la varianza va a ser acá. En el numerador, ¿cuánto vamos a tener? 219.12. 219.12, ¿no? Y acá tenemos, como tenemos entonces N50, entonces tenemos 50 menos 1, ¿no? 50 menos 1. Bien, entonces ahí tenemos eso. Entonces eso vamos a tener, entonces eso va a ser igual a 219.12 dividido entre 49, ¿no? Y entonces acá tenemos que la varianza va a ser igual a 4.47. Entonces, ese es el valor de la varianza, 4.47, ¿no? Ahora, vamos a tener F, vamos a tener la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Y la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a colocar acá el símbolo, va a ser S es igual, ¿no? Es igual, hemos dicho, a la raíz de la varianza. Entonces, S es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, eso colocamos ahí la formulita. Bien, y entonces decimos que la desviación estándar va a ser simplemente, acá, va a ser simplemente igual a la raíz cuadrada. Igual, ¿no? Entonces, acá vamos a tener a la raíz cuadrada, ¿no? A la raíz cuadrada de, entonces, acá tenemos de la varianza, pero la varianza, ¿cuánto vale? 4.47, ¿no? Entonces, y la raíz de 4.47, entonces vamos a ver acá, igual, raíz de 4.47, entonces acá su raíz es 2.11. Entonces, el valor de la desviación estándar es 2.11. Bien, entonces esto es igual a 2.11, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la desviación estándar, aquí tenemos la variación y tenemos la varianza, mejor dicho, y también tenemos la desviación estándar. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación no es nada más que la relación que tenemos entre, entonces, coeficiente de variación va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, entonces, aquí vamos a tener un paréntesis y acá vamos a tener una fracción. Entonces, coeficiente de variación va a ser igual a una relación de la desviación estándar dividido entre la media aritmética, ¿no? Entre la media aritmética y multiplicado por 100. Y multiplicado eso por 100. Bien, entonces ahí tenemos, vamos a tener entonces, ahí tenemos entonces, vamos a aumentar el tamaño más a 14. Bien, entonces este sería el coeficiente de variación, la formulita, ¿no? Y ahora vamos a calcular, vamos a colocar acá, y entonces vamos a calcular, y decimos ahora, que el coeficiente de variación, ¿no? Va a ser igual, entonces, paréntesis, desviación estándar que es 2.11,
desviación estándar dividido entre la media aritmética, que es 4.76. 4.76. Es 4.76. Y eso multiplicado por 100, ¿no? Entonces, nuestro coeficiente de variación, entonces esto es en porcentaje, es de un 44 aquí vamos a colocar nuevamente 44.33%, ¿no? Entonces, ese sería el valor del coeficiente de variación, ¿no? Entonces, ya tenemos todo, ¿no? El coeficiente de variación, entonces vamos a quedar acá, vamos a